Buenas noches, bienvenidos una semana más acerca de ti a este programa de 8 de la mañana la televisión que hemos abierto pues a diferentes temas y a temas que a mí, como el que hoy nos ocupa, siempre me han atraído mucho. Quizás un tema estigmatizado a lo largo del tiempo, oculto, quizás por la mera superchería, por el mero desconocimiento. Estoy hablando del espiritismo o espiritualismo, doctrina originada a principios del siglo XIX en Francia por el filósofo Alan Kardec. De todo ello vamos a hablar a lo largo de nuestro tiempo con José Alonso, presidente del Centro Espíritas Ana Franco de Benidorm. José, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues vamos a empezar por el principio y vamos a ir quitándole tapas y más telas y más tapas a este tema, que tampoco tiene por qué ser un tabú, porque en el fondo no deja de ser más que una doctrina de un filósofo y que hay cientos de personas en el mundo que lo siguen. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualismo y espiritismo? Sí, sobre todo muchas veces se confunde el espiritismo con el chamanismo, con este tipo de rituales y bueno, es como tú comentabas al principio, que hay una confusión bastante grande porque el espiritualismo ya sabemos que desde la antigüedad hemos entendido o se ha entendido que hay algo que trasciende al cuerpo, que tenemos como una naturaleza inmortal, ¿no? Y pues por experiencias y no sé, son hechos contrastados, pero bueno, todos los maestros desde la antigüedad nos han hablado de eso, desde Sócrates, Buda, pues Krishna, todos los maestros de la antigüedad y sobre todo el maestro Jesús, pues nos han venido a decir que había algo más, ¿no? Que teníamos esa relación directa con este creador. Y bueno, el espiritismo también nos habla de eso, de la existencia del alma inmortal, ¿no? Pero también nos dice que hay una comunicación con los espíritus, ¿no? Y fueron los espíritus superiores los que decidieron empezar a volcar esta información a través de las personas, ¿no? A través de los denominados mediums, que tienen esa capacidad de poder recibir esa información, ese pensamiento, esas ideas, ¿no? Y poder plasmarlas, que es lo que ocurrió con la doctrina espírita. Pues empezaron, al principio se comunicaban a través de las mesas giratorias, que fue un fenómeno pues muy atractivo en Europa y también en Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad que era un poco tedioso, porque para asignar una letra pues era a través de golpes, según iban contando las letras del abecedario, hasta que ya por fin Allan Kardec se le invitó a una sesión mediúnica donde ya no se utilizaban las mesas de esa forma, sino que ya era a través de la escritura, ¿no? Y era una sesión mediúnica con niñas, con dos niñas de entre 9 y 14 años, 13, 14 años, y bueno, pues él empezó a realizar una serie de preguntas a los espíritus y bueno, se quedó sorprendido de las respuestas, porque eran niñas que no tenían esos conocimientos avanzados sobre, por ejemplo, la formación del universo, la formación del planeta. Todavía eran niñas que estaban en las etapas primarias de los estudios y sobre todo en aquella época del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues le sorprendió dijo, aquí hay algo más que una simple charlatanería, ¿no? Porque él era muy escéptico ante las mesas giratorias. Porque además hablamos que a principios del siglo XIX
el movimiento espírita cobra un gran auge y además entre las clases más pudientes podemos dar nombres de famosos espíritas. Si quieres tú luego lo das. Pero en estos momentos me gustaría, ya que has hablado de Allan Kardec, que nos dijeras realmente qué supone Allan Kardec en ese momento cuando ya entra dentro del movimiento para el movimiento espírita, porque sin él estaría todavía un poco desordenado todo, Sí, como en sus inicios. la verdad es que fue, pues le llaman el codificador, el compilador, ¿no? Allan Kardec, que estudió en la escuela de Verdun, en Suiza, en la escuela que regentaba Heinrich Pestalozzi, que era una escuela que se salía un poco fuera de lo común, porque no solamente quería instruir a los niños, como decía, sino que además quería ofrecerles estos valores morales, las virtudes, ¿no? Decía, fortalecemos su cuerpo, instruimos también, inspiramos a su espíritu y también como fomentamos esos valores, esa moral en sus corazones, ¿no? Y la verdad es que fue muy innovador en aquella época, ¿no? Y Allan Kardec fue alumno suyo, incluso regentó también la escuela y cuando volvió a Francia él mismo creó un instituto porque Allan Kardec se dedicó durante 30 años a la educación. De hecho, su modelo educativo ha estado vigente en Francia durante muchísimos años, hasta hace muy poco. Y bueno, yo ayer me preguntaba eso, ¿por qué se han perdido esos valores? Incluso Heinrich Pestalozzi escribió un libro para los papás, ¿no? Para las mamás, cómo podían instruir a sus hijos para desarrollar el espíritu, ¿no? Para desarrollar esos valores, porque decía, está muy bien que los niños sean inteligentes, pero ¿qué hacen con esa inteligencia después, ¿no? Sería importante que tuvieran incorporados esos valores, que desarrollaran esos valores. No tenemos que inculcarles nada, es algo que nace, pero tenemos que educarlo también de alguna forma. Y bueno, pues se dirigieron a Allan Kardec por ese carácter y esa capacidad educativa. Él escribía libros sobre, pues creo que tenía como unas 30 publicaciones sobre gramática francesa, en fin, era un educador. Pero cuando él ya empezó a codificar el espiritismo o espiritualismo, sus obras luego, ¿cómo se han traducido para este movimiento posteriormente? Sí, pues la palabra espiritismo fue un concepto que creó Allan Kardec, ¿no? Porque el espiritismo, como eso englobaba pues una ciencia que estudiaba pues el origen, la naturaleza de los espíritus, ¿no? Y también pues estas comunicaciones, todos los fenómenos que se producen en las comunicaciones de mediumnidad, que eran pues eso eran fenómenos físicos con mesas giratorias, levitaciones, apariciones de objetos y también intelectuales pues con la psicografía, como ya veremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, para él, pues, fue muy importante el poder clasificar, ordenar, sistematizar toda esa información que había, pues, decenas de cuadernos con preguntas hechas a los espíritus, y él sacó el primer volumen del libro de los espíritus con 500 preguntas y respuestas realizadas a los espíritus, y lo importante de esto es que normalmente pues estamos acostumbrados a que sean como profetas o una persona la que tiene una revelación y lo escribe, y sin embargo el libro de los espíritus está realizado por miles de médiums, porque luego salió una segunda edición que ya cuenta con las 1019 preguntas, y él, en esta primera edición, cuando se extendió por todo el mundo, muchas personas que recibían comunicaciones le escribieron, y entonces él volvió a crear nuevas preguntas, envió todas las preguntas a los medios de diferentes partes del mundo sin que se conocieran, y ellos le daban una respuesta muy similar, y dijo, aquí hay algo, porque no puede ser que a una pregunta, por ejemplo, cuando él preguntó ¿qué es Dios? No quién es Dios, sino ¿qué es Dios? Y la mayoría le contestaron que es ese principio de inteligencia, esa inteligencia suprema, que es la causa primera de todas las cosas.
y que unas niñas, que centenares de personas de todo el mundo le contestaran igual, sin conocerse, pues eso dijo, tenemos que trabajar con esto. Así que empezó a investigar con todos los cuadernos, con todas las preguntas, recibió más, en fin, fue una tarea ingente que después creó el segundo libro, que es el libro también de los mediums, porque muchas personas pues estaban trabajando con la mediunidad sin saber muy bien cómo. Entonces él también pues definió qué tipos de mediunidad hay, como hemos comentado, mediunidad de efectos físicos, intelectuales, transcomunicaciones, luego ya más adelante. En fin, cómo debían de comportarse los mediums para tener este tipo de hacer estas psicografías, qué tipo de problemas había también, porque claro, con la mediunidad no es algo como normalmente la gente que dice el espiritismo es jugar a la ouija. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Es algo que no sé de dónde ha salido. Quizá, como tú comentabas al principio, alguien ha querido ocultar un poco todo eso, porque la verdad es que es una información de los 5 volúmenes que él sistematizó y concretó, que despeja muchas incógnitas, y ya veremos más adelante qué beneficios tienen, ¿no? En el libro de los espíritus sale Jesucristo. Para Alan Kardec, ¿quién era Jesucristo? Para la doctrina espírita, ¿quién es Jesucristo? Sí, luego también, eso como dices, escribió el Evangelio según el espiritismo, aclarando pues muchos de los temas que expuso el Maestro Jesús, de todos los valores morales que él expresó, ¿no? De todas estas máximas morales, pues él creó el Evangelio y dando explicaciones, ¿no? Y bueno, para él el Maestro Jesús fue como el modelo, ¿no?, a seguir por todas las demás personas, por este conocimiento que él tenía, por su sabiduría, por su acercamiento a las personas más desfavorecidas, a los rechazados de la sociedad, ¿no? Él trabajaba también con la sanación, era el mayor magnetizador, ¿no? Ya Allan Kardec estaba estudiando el magnetismo, de esta capacidad que todos tenemos, ¿no?, de emitir energías. Nuestros pensamientos, emitimos unas energías, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones como desprenden o emitimos energías, ¿no? Y el Maestro Jesús pues controlaba eso, podía ayudar a las personas en su recuperación, ¿no? De hecho hay pues eso, muchas instituciones por todo el mundo que ya han investigado eso. Por eso que decir que el espiritismo es el juego de la ouija es terrible. Para cualquier persona. Por eso yo quería traer este tema, porque es un tema en el que, como una cebolla, ¿no?, hay que ir quitando tapas y capas y capas y capas para llegar a lo que es la verdad, ¿no? Entonces, también me gustaría saber cuáles son los requisitos que debe de tener una persona, o cómo reconoce una persona que es un medium o una medium. Sí, la verdad es que yo recuerdo eso, que empecé a investigar sobre el espiritismo por mi mujer, ¿no?, que tenía esa facilidad de precognición, de adelantar acontecimientos que iban a ocurrir, por ejemplo, ¿no? Y también luego más adelante empezó a escuchar ese tipo de voces, pero sobre todo desde pequeña ella tenía esa facilidad. Vio a su padre fallecido en una camilla y ella no sabía lo que era una camilla. Luego ya después, pasando los años, vio una camilla y dijo, bueno, pues es que yo he visto a mi padre así tapado con una sábana, y efectivamente su padre desencarnó, falleció, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, esto, cuando ella lo comentamos a algún amigo, igual que le pasó a Sol, pues nos dijeron, tenéis que ir a un centro espírita. Y claro, pues en los centros espíritas hay toda esta información, se trabaja, como dices, con todos. Primero tenemos que leer la obra de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, como mínimo, ¿no? Aparte del Evangelio, según el espiritismo, la Génesis también,
y también la otra obra, El cielo del infierno, que es una crítica pues a estas enseñanzas que nos habían transmitido en la antigüedad en la Iglesia, y sobre todo Allan Kardec lo que hace es analizarlo todo desde el punto de vista de la razón y de la lógica, ¿no? Los ángeles caídos y todas estas cosas, pues él hace este análisis con la ayuda de los espíritus que hacen estas aclaraciones, y la verdad es que es muy esclarecedor porque arroja mucha luz sobre todos estos temas que no tenemos ni idea, ¿no? Y claro, yo a medida que fui investigando, pues es como que dices, pero bueno, si es que hay centenares de libros y centenares de publicaciones que tendríamos que conocer, ¿no? Y entonces queda muy lejos esto de los juegos, ¿no? Es algo que es bastante serio, y entonces una persona tendría primero que educarse, saber dónde se está metiendo y qué es lo que le produce eso, por qué motivo, si son espíritus amigos o puede que no sean amigos, puede que sean también espíritus obsesores, porque también los hay, ¿no? También podría venir muy bien para este tipo de problemas mentales, que por lo menos en algunos casos nos darían una pista. Ya en Brasil hay una universidad que se dedica al estudio del espiritismo, hay psiquiatras que trabajan también con esta información, porque es una información muy valiosa que nos da pistas, que nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, yo lo que te quería también preguntar es cuál es el origen del centro espírita de Benidorm, bautizado como Ana Franco. ¿Cuál es el origen y por qué se le bautiza Centro Espírita Ana Franco de Benidorm? Sí, pues Sol, que era la anterior presidenta, vamos, porque ya ella desencarnó, ya falleció en el año 2021, pues tuvo también el fallecimiento, la desencarnación de su marido, ¿no? Su marido también era una persona espiritual, ellos querían fundar un centro de estudios en India, viajaban a India todos los años, ella tenía esa cultura espiritual de oriental, ¿no? Y desencarnó su marido y para ella fue pues un golpe tremendo, ¿no? Y en esa situación de apenada, pues su marido se le manifestó como espíritu y le dijo que estuviera tranquila, que no se preocupara, que él estaba bien, que tenía que él la ayudaría a encontrar a una persona que la iba a poder ayudar, ¿no? A un maestro, como él decía, te voy a guiar hacia un maestro que te va a poder ayudar y vas a poder consolarte, ¿no? Y bueno, pues así fue. Uno de sus amigos, el doctor Verdú, pues le dijo, hay un centro espírita en Valencia, ellos te pueden ayudar, si has tenido estas experiencias, los mejores que tienen ese conocimiento son ellos. Y bueno, pues allí la cogió la presidenta como una madre, y ella vio encima de una mesa una fotografía de una persona que dijo, pero ¿este señor quién es? Que me resulta como familiar. Y dijeron, bueno, es Divaldo Franco, él se dedica a dar conferencias por todo el mundo sobre espiritismo, ha dado ya más de 11.000 conferencias, tiene 92 años, todavía sigue viajando por todo el mundo, ha estado aquí en el Ayuntamiento de Benidorm dando conferencias, en fin, y dijo, yo quiero conocerle. Y cuando Divaldo en una de sus conferencias comenzó a hablar de su madre, que él era el menor de 3 hermanos, que su madre estuvo a punto de abortar porque el médico le dijo, viene un parto muy difícil, puede usted perder la vida y su hijo también. Y ella dijo, no, yo quiero arriesgarme, no quiero tener este niño. Y bueno, pues gracias a eso tenemos a Divaldo, si hubiera abortado lo hubiéramos perdido, ¿no? Y claro, la verdad es que allí tampoco hay muchas ayudas y aquí tampoco hay muchas ayudas. Ya sabemos que para una mujer que se queda embarazada antiguamente era un desastre y todavía lo sigue siendo. No hay ningún tipo de ayudas, en fin, y entonces pues ella decidió tener a este niño y ella se llamaba Ana Franco con el nombre de su padre, ¿no? Y dijo, yo si alguna vez puedo pondré un centro con el nombre de esta mujer, que me parece una mujer que ha tenido un valor después de 12 hijos, tener este otro, cuidarlos a todos, en fin. Y de ahí vino el nombre, ¿no? ¿Y qué tipo de actividades realizáis en el club?
Pues nos reunimos aquí en este centro de yoga que está ubicado aquí en la Plaza de los Carrascos y hacemos este tipo de estudios del libro de los espíritus, hacemos el estudio también de la mediumnidad, del libro de los mediums, analizando todo este tipo de situaciones y también pues alguna presentación de libros de alguna compañera, pues eso, por ejemplo, para niños, mamá, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué ha pasado? Pues también tenemos monográficos con el doctor Moreno, que es un doctor en pedagogía. En fin, tenemos diferentes estudios. Los sábados nos reunimos presencialmente y online estamos los martes y los jueves haciendo estudio de las obras de Allan Kardec, sobre todo, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda que le proporciona el espiritismo al ser humano? ¿Cómo le puede ayudar? Sobre todo es eso, tener ese esclarecimiento, ¿no? Saber, como decía, estas preguntas tan básicas de dónde venimos y hacia dónde vamos, los espíritus nos han dicho que venimos desde este mundo espiritual, de mundos espirituales, tomamos un cuerpo y cuando dejamos este cuerpo regresamos al mundo espiritual. Estamos en este periodo siempre de erraticidad, siempre mejorando, ¿no? Y la verdad es que se nos esclarecen muchas cosas. Este tema de la reencarnación, que sería tema para tratarlo aparte, por ejemplo, pero pues nos aclara mucho que decimos, ¿por qué estos niños nacen con estas enfermedades? ¿Por qué unas personas son ricas y otras muy pobres? ¿Por qué están tan desfavorecidos? Y a través de las reencarnaciones vamos aprendiendo y vamos pasando por diferentes estados. Unas veces venimos con estas capacidades, quizá los errores que cometemos nos hacen el padecer determinadas situaciones que decimos, ¿por qué me está pasando esto si yo en esta vida soy tan bueno y tan generoso? Pero bueno, quizá estamos reparando temas de vidas pasadas, que hayamos sido, pues eso, personas que han abusado de otras personas que hayamos podido asesinar. Si nos remontamos a la historia, el 95% del tiempo que llevamos en el planeta ha sido de guerras. Entonces venimos de haber matado, de haber asesinado, de haber abusado, y todas estas cosas las tenemos que reparar. Hay unas leyes que nos hablan en una parte del libro de los espíritus de las leyes morales. Ellos nos dan como una especie de código de decir, tenemos que tener una convivencia pacífica. Vamos a desarrollar un tipo de leyes para poder convivir en paz. Me queda muy poco tiempo, pero esta pregunta te la tengo que hacer. ¿Por qué crees que el común de los mortales asocia el espiritismo a una mesa redonda, a una medium y a 4 o 5 personas también vestidas de negro sentadas junto a la mesa y con una tabla de Ouija? ¿No se le ha dado realmente o no se ha explicado bien qué es el espiritismo a lo largo de tanto tiempo? Sí. Muy brevemente, porque me queda un minuto. Pues yo creo que ha sido, al principio los espíritus quisieron manifestarse de una forma muy ostensible, ¿no? De esa forma, moviendo mesas y todo esto, para atraer la atención, ¿no? Pero después, si hemos visto que hay 5 tratados, más todos los investigadores que hay, que son investigadores premio Nobel, físicos, rectores de universidad, en fin, que han escrito tratados. Solamente Oliver Lodge tradujo, o sea, escribió 23 tratados. En fin, son cosas para tomárselas en serio, no es una cosa... Y bueno, que se haya denostado así trae una información que nos aclara muchas cosas, ¿no? Y quizá algo tenga que ver con la religión católica también, porque hay mucho oscurantismo, muchas cosas que no tienen mucho sentido y que los espíritus analizan de una forma tan racional que dices, no tiene ningún sentido esto que me están contando. Pues nos tenemos que ir. Yo darte las gracias, José, por estar aquí esta noche, por hablarnos del Centro Espírita Ana Franco de Benidorm. Decirles a todos ustedes que la Ouija no la practiquen,
si no saben de lo que va el tema, porque a veces se pueden encontrar con consecuencias desagradables, muy desagradables, ¿verdad? Sí, Y de nuevo muchas gracias y emplazarles a un nuevo tema que abordaremos la semana que viene y espero que estén todos ustedes ahí, que no me falten.